Este auto a escala que les presento fue fabricado por la marca AutoWorld, que forma parte de Round 2, quien es una empresa de fabricación estadounidense que produce modelos a escala que incluye autos de fundición a presión, tragamonedas, autos de plástico y otros productos para pasatiempos. La empresa tiene su sede en South Bend, Indiana. La compañía fue fundada en el 2005 por Thomas E. Lowe, quien anteriormente era dueño de la compañía de juguetes Playing Mantis. Round 2 tiene varias marcas de pasatiempos, la mayoría de las cuales fueron adquiridas y relanzadas bajo la marca original. Las marcas vendidas en Round 2 son AutoWorld, AMT, Hawk, la muy popular Johnny Lighting, MPC, Polar Lights y Champions Racing. AutoWorld es una marca de modelos de fundición a presión y tragamonedas centrados principalmente en los coches y son fabricados en Estados Unidos. La marca fue fundada originalmente por el miembro del Salón de la Fama del Sport Car Club of America, Oscar Kovalevsky, en 1958, y también solía publicar revistas sobre la construcción de modelos de automóviles. Hoy en día los modelos de fundición a presión de AutoWorld tienen alineaciones para escalas 1 a 18, 64 y 1.49. Los autos de AutoWorld a escala 1.64 y 1.40 son muy detallados y están fabricados con mucha precisión, a diferencia de muchas otras marcas de autos de juguete y fundidos a presión que a menudo emplean una escala nominal no exacta 1.64 ajustante al tamaño del empaque, o sea que importa más el empaque que la precisión en la réplica, como en Hot Wheels. El auto que presento es de una escala 1.43, fabricado en China en 1922, y es un modelo que pertenece a la séptima generación de Lincoln producida entre 1970 y 1980. Destacan los buenos acabados e interiores muy detallados. El cofre parece abrirse pero no lo hace. Todos los detalles son muy precisos y les intento mostrar los interiores hasta donde la cámara lo permite, para que vean su meticulosidad y el buen acabado de ellos. Los detalles del chasis son apenas aceptables y solo viene luego de la marca y los datos del modelo. Este está remachado, no atornillado. El Lincoln Continental es un automóvil de lujo producido por la firma estadounidense Lincoln, una compañía de Ford Motor Company, entre los autos 1939 y 2002. En 2016, Ford reanudó la producción de este legendario vehículo en un intento de reinventarse en el mercado estadounidense, latinoamericano y chino. Actualmente la producción del Continental se centra en Flat Rock, Michigan, Estados Unidos. Sin embargo, dejará de producirse en el 2023 para dejar su lugar únicamente a los SUV por sus bajas ventas. La década del 1970 se considera el epítome de la elegancia de los autos de Estados Unidos, aunque muy sobrecargada, pero fue muy golpeada por el incremento de los precios del petróleo y las nuevas regulaciones en cuanto a eficiencia y seguridad que se aplicaron en la década de los 70, que eliminaron a los muscle cars y finalmente redujeron el tamaño de los autos de lujo con motores mucho más pequeños. Lincoln revivió la serie Continental Mark en 1969 como sucesora. El Continental del año 1970 fue muy similar al del año anterior, pero con la modificación de que ya no había puertas suicidas. El auto aparece en la película de Car del Lincoln Continental Mark III de 1971 como un auto que era la reencarnación terrestre de Satanás. Aunque es una película de bajo presupuesto, es emocionante y adecuada para divertirse un rato con algo diferente y bien hecho. Se la recomiendo. También fue un auto que se utilizó para diseñar el primer batimóvil de la serie de televisión de los años 60. Tras la reducción del tamaño de los coches por parte de General Motors, Lincoln se convirtió en una de las empresas con los coches más grandes de todo el mercado, con una longitud de 5,98 metros de largo, siendo uno de los carros más grandes jamás fabricados. Existieron paquetes opcionales con muchas alternativas que aumentaban su precio hasta los $22,000, un precio astronómico para aquella época. En el periodo 1977 a 79 se ofrecen ediciones especiales diseñadas por Bill Blass, Givenchy, Cartier y la Collector Series Mark V en 1979.
El valor de este auto en la actualidad oscila entre los 5 y los $68,000, según el estado en el que se encuentre. La edición Williamsburg se destaca por su techo en vinilo, asientos eléctricos de 6 posiciones, vidrios eléctricos y, contrariamente al Town Car, no tiene el vidrio ovalado en los costados traseros del techo, denominados Opera Windows. El Collector Series se había añadido en 1978 y 79 y tenía todas las opciones como equipo de serie, incluyendo el techo moonroof, radio de 40 canales. Estos ya no llevaban la rueda simulada en la cajuela. Su principal ventaja está en los accesorios. Tiene un equipo de sonido cuadrafónico, las luces delanteras son escamoteables, o sea que se ocultan de estar apagadas, y la luz del velocímetro se activa automáticamente en la oscuridad. Los asientos, la dirección, las ventanas y los frenos son asistidos. Los asientos son de gamuza y opcionalmente en cuero. Este auto carece de asientos individuales delanteros y la transmisión automática de 3 velocidades cuenta con accionamiento mediante palanca ubicada en la columna de dirección. El motor que empleaba para el Lincoln común para otros modelos de Ford era un V8 a 90 grados de 6.6 litros que daba solo 159 caballos de fuerza con un carburador Motorcraft de 2150 de 4 gargantas, lo que generaba un muy alto consumo de gasolina con una potencia apenas ligeramente mayor que la suficiente para un auto de más de 2 toneladas. La quinta generación se consideran los autos más grandes y elegantes que fueron producidos en la historia de Lincoln y de la industria automotriz. Se puede decir que eran un tanto recargados. Las generaciones siguientes, aunque bonitas y con clase, ya no tuvieron esta elegancia y glamour. Al final agrego fotos de las distintas generaciones para que puedan contemplar la evolución de Lincoln. Muchas gracias, espero que se hayan entretenido. Viva la democracia.